A nuestros empresarios, emprendedores, comerciantes y ciudadanía en general, un gusto saludarlos a este quinto capítulo de la tercera temporada de Conexión Empresarial, el podcast de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en donde les contamos quiénes están detrás de nuestras grandes empresas a nivel regional y que con empleo, básicamente con desarrollo, permiten la dinamización de nuestros sectores productivos y sobre todo el mejoramiento de indicadores que al final redunden en la calidad de vida de cada uno de nuestros ciudadanos y sobre todo también de nuestras empresas. Por eso, como es costumbre, hoy quiero sugerirles un texto y que en un rato me entenderán con mi invitado por qué. 14 lecciones diarias de Albert Einstein, muy conocido por ser un premio Nobel en el año 1921, pero que de alguna forma señala que consideraba el éxito como la forma de medirse a partir de lo que una persona aporta a la sociedad antes que por lo que acumula. A continuación les presentamos quién es nuestro invitado del día de hoy. Como pueden observar, nuestra empresa invitada el día de hoy es Organización La Esperanza y por eso quiero darle la bienvenida a Diego Montes. Diego, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo especial para usted y todo su equipo y toda su audiencia. Bueno, pues Diego, en primer lugar, darte las gracias en dos sentidos. El primero tiene mucho que ver por el enorme trabajo que Organización La Esperanza ha venido liderando desde ya hace varios años y sobre todo porque hace parte de ese grupo de empresas de esta región que contribuyen con empleo, con desarrollo, con dinamismo, con innovación, que de hecho sabemos que eres experto en innovación. Es justamente darte las gracias por eso como Organización La Esperanza y a ti también por aceptar la invitación de estar en este momento en Conexión Empresarial. Bueno, muchas gracias y muy complacido y muy honrado de estar acá. Vale. Bueno, Diego, entrando un poco en un ejercicio interesante, yo creo que quisiera básicamente consultar, ¿hace cuánto estás liderando Organización La Esperanza? Eh, Cumplo 10 años el 1 de octubre de este año. ¿Y cuál ha sido el reto más importante desde que la estás liderando? La empresa venía como en una especie de rezago respecto a las otras empresas del sector y cuando yo ingresé a la organización tenía el compromiso de hacer esa transformación. Creo que se había dilatado por muchos años. Y pues ha sido un proceso complejo, no fue tan sencillo. Entonces, eso nos obligó a hacer una serie de transformaciones y eso pues ha sido, digamos, como el mayor reto, lograr equilibrar eh, la composición de los ingresos de la compañía. Porque, De- señor. y entre esas transformaciones, Diego, ¿cuál ha sido de pronto la que tú digas que eventualmente es demostrar o la más difícil o la más innovadora? Yo no podría separar las cosas, creo Ok, que, creo que es un tema integral. Lo primero que hicimos fue como definir muy bien cuál era el problema, qué era lo que queríamos hacer. muy bien. Y con eso lo que hemos hecho a lo largo de estos 10 años es tener unos planes estratégicos muy coherentes que han estado concatenados el uno con el otro. Y a lo largo de eso pues se ha hecho una serie de, de desarrollos que han permitido ir logrando esos objetivos. Entonces, creo que eso ha sido lo más importante. Y la forma como hemos logrado que los equipos eh, se, se concatenen, se trabajen articuladamente Muy bien. en pro de esos objetivos. Entonces, creo que eso fue una de las primeras objetivos que me tracé, que no se pudo hacer al principio, lo tuve que posponer como unos 2 o 3 años, y era lograr que la empresa se certificara como un buen lugar para trabajar, que tuviera el sello Great Place to Work. Y lo logramos, fuimos la primera empresa de Norte de Santander en tener el sello. Nos hemos certificado unas 2 o 3 veces a lo largo de este tiempo, pero al final lo que nos permitió Great Place to Work también fue como apropiarnos de la metodología. Es una metodología en la que se busca que el individuo esté en equilibrio en lo personal, medido por el orgullo, por lo que hace,
en su relación con sus compañeros medido por la camaradería y en su relación con la empresa medido a través de relaciones de confianza. Y pues obviamente las relaciones de confianza se construyen con transparencia, con equidad, con respeto. Entonces, eh, al final hemos logrado eso y que la gente hoy día sienta que la empresa es un buen lugar para trabajar y que la quieran y la defiendan. O sea, siempre la han querido, pero creo que eso hizo que la gente se conectara mucho más. Claro, sobre todo que inclusive, y Diego, y yo creo que conectándolo un poco con cómo al final no es un producto lo que Organización La Esperanza vende de alguna forma o asiste mejor, sino en realidad es básicamente un ejercicio de los más profundos desde la dignidad humana que pueda existir. Sí, porque al final es un ejercicio de dignificación de mi familiar o de mi ser sintiente, cómo lograr comprender dentro del propósito de la organización que al final es tan ligado a la dignidad humana como acompañar a una familia, a unos hijos, a unos padres, a unos abuelos, en uno de los procesos que creeré yo más difíciles del ser humano, como es aceptar la partida, cómo dignificarlo, cómo llegaron a ese propósito enorme de entender que es mucho más que un mero producto o servicio. Bueno, cuando los fundadores de la compañía concibieron estos parques, ellos lo miraron con la idea de que los parques fueran un espacio para honrar la vida. Muy Y, bien, o sea, siempre fueron como, pues, es la muerte, pero es muy bien. un espacio para honrar la vida. Y, y al final también la empresa fue construyendo un concepto que se llama, que es como nuestro eslogan, contigo a cada paso, y es que estamos con nuestros clientes antes, durante y después, porque entendemos lo difícil, lo difícil que es estar con las personas, pues lo difícil que es para las personas ese momento. Total. Entonces, tratamos de estar todo el tiempo con ellos y entonces, a partir de eso, lo que hemos hecho es profundizar. Y este tercer planeación estratégica que hiciéramos, este tercer ejercicio estratégico que hicimos, precisamente se llamó crecer con propósito. Y ese crecer con propósito nos ha llevado a trabajar como en dos frentes. Uno, a que nuestros colaboradores trabajaran por un propósito personal. Empezamos a detectar que las personas pasan por problemas muy complicados, que tienen situaciones personales complejas y situaciones, digamos, anteriores, digamos, de muchos años atrás que Total. vienen arrastrando. Y entonces hemos tenido cosas muy, muy fuertes con algunos empleados. Y eso nos obligó como a revisar con nuestros psicólogos con que los que damos apoyo al duelo, a hacer un trabajo interno, pues de una manera general, porque no puedo dedicar el psicólogo a 300 empleados. Entonces empezamos a trabajar el concepto de propósito, de propósito personal, y eso nos llevó también a construir finalmente un propósito superior de la compañía. Y es que nosotros no nos vemos como una empresa, nos vemos más que como una empresa de honras fúnebres, Muy bien. como una empresa que resguarda la memoria, como una empresa de memoria que la cuida y la mantiene. Entonces, ahí hemos hecho muchos desarrollos tecnológicos que apoyan ese, ese concepto y el propósito superior que tenemos es inspirar a las nuevas generaciones para que a través del legado de sus mayores construyan un mundo mejor. Y, y creo que eso a veces se pierde. Creo que a veces no vemos todas las enseñanzas que nos dejaron los anteriores y eso hay que resguardarlo, hay que mantenerlo y hay que honrarlo. Porque al final creo que es ahí donde está precisamente como esa memoria, no en lo material. O sea, lo Totalmente de acuerdo. material rápidamente se pierde, digamos. El mismo concepto de visitar la tumba. eh, Uno va los Total. primeros meses, el primer año, los segundos años, pero después la gente como que se va olvidando, pero el recuerdo, la importancia, lo que marcó esa persona en la vida de los demás es lo que buscamos resguardar. Y entonces ahí venimos trabajando en varios conceptos que cuidan eso. Bueno, no, y digamos que ese enorme propósito de a partir de la memoria de quienes me antecedieron para forjar un mundo mejor, me parece pues efectivamente valioso. Recuerdo mucho un libro que se llama La inmortalidad de Milán Kundera,
que efectivamente termina señalando que uno muere cuando los recuerdos de uno mueren. Así Y es. así funciona y creo que ustedes hacen un ejercicio de dignificación muy interesante y es tratar de resguardar esa memoria que al final lo físico puede trascender, puede quedarse incluso, pero al final lo que está en la memoria de quienes rodeamos a ese familiar que perdimos, pues ahí permanece. Ahora, hay un ejercicio y está demostrado incluso por estadísticas a nivel mundial que hoy en día, como parte incluso de acompañarme en la salud mental, cada vez más los seres sintientes, antes denominadas como mascotas en su estricto sentido, pues más allá de una mera compañía han ido evolucionando y se volvieron parte de la familia. Y creo que ustedes también tienen un ejercicio muy interesante desde Organización La Esperanza con eso, Diego, con incluso dignificar a ese peludo que hace parte de la familia. ¿Cómo fue incluso llegar a esa idea? Sí, pues nosotros empezamos como a identificar la necesidad, hay un concepto adicional. Empezamos como a identificar la necesidad de entender que las familias hoy día son más diversas. Y entonces, tradicionalmente, estas compañías lo que hacen es vender planes cerrados, donde hay un grupo familiar predefinido y siempre hay relaciones de parentesco. Entonces, papá, mamá, puedo meter a los papás, a los hijos, de pronto hasta ciertas edades ponen algunos, siempre con relación de parentesco. Y nosotros al final dijimos, esto no debe ser así, simplemente lo que tenemos que tener es un plan que permita afiliar a la persona que sea, eh, y más bien lo que nosotros cuidamos para el parentesco es para una relación de precio con dos padres. Es lo único que pedimos. De resto, el plan puede incluir usted a la tía, a la vecina, al amigo, a la persona que quiera, porque al final no nos interesa esa relación de parentesco y entonces esa transformación del plan que lo llamamos plan ADN, porque es tan único como el ADN Muy de cada bien, persona, muy bien. de cada persona, nos permite, digamos, como llegar a ese concepto de que el plan se moldea a la necesidad de cada uno. Y ya habíamos empezado también a incluir las mascotas hace unos años, pero eran contratos separados, el contrato por este lado y el contrato de la mascota y el de los humanos. Obviamente los rituales y los procesos son independientes, son separados, pero al final también el concepto de que la mascota hoy día es un miembro La más de la familia. familia. Y entonces toda esta transformación calzaba perfecto en esta definición del ADN, calzaba perfectamente en que la mascota es considerada un miembro más. Entonces lo que hacemos es cobrar por rangos de edades. La persona está en un rango de edad, tiene un valor, en el siguiente rango de edad tiene otro y está más asociado, digamos, al riesgo de estar más cerca por edad a fallecer Claro. que por relaciones de parentesco. Entonces, así fue como lo resolvimos y eso hizo que hiciéramos pues como todo un modelo conceptual sobre el tema, pero también tuvimos que trabajar en la parte ritual de las mascotas. Entonces, hace como unos 3 años adquirimos un equipo que hace la cremación no hace una cremación por combustión, sino que hace una reducción esquelética por un método más moderno que se llama hidrólisis alcalina. Ok. En humanos eso está muy cuestionado pues, por una serie de cosas, pero en mascotas se viene utilizando mucho. La hidrólisis alcalina no lo hace por combustión, sino que lo hace con una base alcalina precisamente y con agua. eh, y entonces al final quedan esos huesitos y los huesitos del animal. Y luego eso se muelen, se cremolan y con eso pues se entregan las cenizas, pero no son cenizas propiamente. Eh, y en torno a las mascotas, entonces hemos hecho una cantidad de campañas. Hicimos el año pasado una aplicación Mm, que buscaba que le diéramos el apellido a la mascota, es decir, que lo volviéramos oficialmente, prácticamente bautizarlo, pues. darle, Pues, darle el apellido, sí. O claro, sea, claro. entonces hicimos una aplicación que lo cedula. La aplicación está ahí, entonces cualquiera puede cedular su mascota. Ah, ok. Está libre, o sea, si tiene una mascota usted puede entrar y hacer la cedulación del perrito. Lo que le va a pedir la aplicación es la foto del cuerpo de la mascota y una de la nariz. Hay que recortarle la nariz porque esa es la huella digital No de, te creo, de la Diego. mascota. Y con eso él genera un número y esa es la cédula. Genera un documento de identidad con, pues, eh,
de manera lúdica, muy parecida a la Claro, cédula claro. colombiana, y ahí el que es cliente nuestro le entregamos una medallita. Esa medallita tiene el QR que lo lleva a la aplicación y por detrás impreso con una láser, la medallita es impresa en una 3D, pero impresa en láser el número de la cédula. Por si la mascota se pierde, pues la persona que la encuentre lee el QR y escribe el número de la cédula y lleva los datos del dueño. Buenísimo. Sí, es bien interesante. Ahí tenemos un proyecto adicional para meterle más información a esa cédula. Ese es como los valores agregados que tenemos para nuestros clientes. Sobre todo que en esos momentos tan difíciles, Diego, y yo lo digo por experiencia, porque incluso pues en una pérdida de hace 7 años tuve el acompañamiento de la esperanza. Al final uno en ese momento no piensa. Es decir, uno desde las emociones está completamente apagado. Bloqueado, completamente bloqueado. Y eso es lo que nosotros pues, garantizamos con el contigo a cada paso. Y es que la persona esté tranquila, que en el momento de dolor simplemente nos delegue a nosotros Exacto. ese problema, que nosotros les hacemos el acompañamiento para que eso sea menos difícil, porque el dolor va a estar. Pero más complicado si tengo que pensar en que tengo que hacer este trámite, que si tengo que hacer esto otro, que si salir a contratar. No, que la idea es que yo estoy cubierto y llamo y de ahí en Sí. adelante me olvido del problema. Y con el tema de las mascotas hicimos algo muy interesante también, porque yo tenía una idea, una idea, una de mis hijas es artista, estudió arte, y cuando estaba en el colegio y tomaba clases de manera más empírica con el maestro Cerón, eh, luego cuando él se muere toma clases con otro profesor y para hacer un óleo, él le pidió que consiguiera como cosas que eran textura, entonces usó acerrín y una arenilla, porque lo que pintó fueron dos rostros de dos mujeres de dos razas diferentes, Ok. pero las dos caras estaban pintadas formando un mapamundi, un poco como para mostrar esa unidad Ok. ¿sí? Ok. Y entonces, como usó las arcillas para darle el relieve a lo que eran las cordilleras dentro de ese mapamundi, ¿cierto? En las caras de ellas se veían como con altura, con relieve. Entonces, yo me quedé con la idea de que nosotros deberíamos poder utilizar cenizas de la persona y ofrecer retratos, pinturas para nuestros clientes. O sea, que al final yo pudiese tener un retrato de mi Exacto, familiar a partir de sus digamos propias del cenizas. abuelo que tenga un poco de esas cenizas incorporadas. Y empezamos a trabajar en el proyecto con uno de los artistas y yo creo que a él le dio como miedo toda la El parte, paradigma, sí, el supongo. paradigma de la muerte y de Los las cenizas prejuicios. y que ha hablado con un sacerdote y que le ha dicho que mejor no hiciera eso. Y entonces el proyecto se murió, ¿no? O sea, Ok. quedó ahí. No fue posible llevarlo a cabo porque pues eso era muy complicado dejarlo con precio variable. Yo necesitaba que él me diera para unas medidas un precio que me permitiera salir a ofrecerlo de manera estable y no que un día cobrara un valor y otro día otro, ¿no? Total. Y entonces, pues eso no se pudo, pero yo seguía trayendo la idea de, quiero hacer algo con las cenizas, y entonces le dije a una empleada, vaya, búsqueme una impresión de un perro en 3D o de un gato, imprímame en una 3D un perro o un gato. Y entonces lograron creo que lo mandaron a traer de Bogotá. No, miento, la china que me estaba ayudando en eso dijo, yo mandé a pedir una impresora a la China con mi novio, espéreme que me llegue y yo le imprimo la figura. Y pues así fue, esperamos un mes, 2 meses y llegó la impresora y ella hizo la figura y con esa entonces empezamos a prototipar para llegar a lo que es el proyecto Arinash, que era como yo lo había pensado, o sea, Ok. como un tema de hacer arte con las cenizas. Muy bien. Y entonces el proyecto de Arinash nos llevó a hacer esculturas con las cenizas de las mascotas. Entonces, cogemos las cenizas y las mezclamos con un polímero y hacemos la figura en la raza del perro. Entonces, si es un Shih Tzu, es un Shih Tzu con sus propias cenizas. Si es un labrador, es un labrador. Y así tenemos pues ya hoy día, no sé, 30, 40 Y modelos. básicamente tendrá que como Hay tres tamaños, ok. porque pues hay razas pequeñas y pues Sí, la cantidad de cenizas que resultan del proyecto. muy bien. Entonces, hay razas pequeñas, medianas y grandes. Y así las cobramos, o sea, tenemos 3 valores. Y ha sido muy interesante porque pues dentro del plan nosotros ofrecemos entregar las cenizas, pero si la gente quiere, ese es su No, producto, súper. entonces pues nos lo mandan a hacer, la gente le encanta porque pues es como tener el recuerdo aquí, en vez de Claro. tener las cenizas sueltas, yo lo puedo tener aquí como si fuera un pisapapel, no sé,
Claro, la representación. sí. Entonces, pues ha sido muy interesante el tema de mascotas porque, pues, digamos que es más flexible hacer estas cosas con humanos. Alguien me preguntaba, ¿y usted puede hacer una persona? Y yo, claro, sí, técnicamente lo puedo hacer. Total. De hecho, yo tengo en la oficina un 3D del muchacho con el que hago el proyecto. O sea, él se imprimió, él mismo se tomó, pues, que tomó una serie de fotos para poder dar el volumétrico y tal. Pero después de eso viene todo el desarrollo de moldes y eso tiene un desarrollo posterior. Y esa parte pues es muy costosa para hacerlo para uno solo. Ok. Cuando lo hago para las mascotas, como lo que hago es que tengo un molde para, pues, de la raza, pues yo lo que hago es que atomizo dentro de 40 o 50 impresiones ese costo de producción Claro. del molde. Y entonces pues es básicamente lo que tenemos con tema de mascotas. Ahí hay cosas muy interesantes. Pero no, es supremamente interesante, sobre todo porque uno al final con la pérdida, tener la representación de mi mascota ahí me parece una propuesta supremamente innovadora. Ahora, incluso producto de ello, Diego, terminamos recibiendo una condecoración o un reconocimiento incluso a nivel nacional por parte de la ANDI en el año 2023 por el Árbol de la Esperanza. Sí. ¿En qué consiste? La Andy tiene un proyecto que se llama Empresas Inspiradoras, Ujú. y Sí, sí. ahí las empresas que tienen eh, como proyectos de sostenibilidad y proyectos sociales se postulan, ellos lo evalúan y exaltan a esas empresas. Pues ese año tuvimos la fortuna de ser elegidos con el proyecto Árbol de la Esperanza, que ya le explico de qué se trata. Para nosotros fue muy interesante porque pues por lo general uno en ese espacio de la ANDI lo que ve son los grandes industriales, que entre otras en eso también fuimos pioneros porque pues uno entiende y en la ANDI que son industriales, hoy día empresarios, pero eh, pues es extraño una empresa del sector exequial y fuimos los primeros en estar en la ANDI. Eh, pues yo lo veo porque pues desde el punto de vista de que nosotros hacemos una transformación, si lo quiero no ver como un proceso industrial en el sentido de que recibimos un cuerpo y al Total. final se reduce a, pues, a unos restos, ya sea descomposición de huesos O o en cenizas. cenizas. Entonces, pero entonces pasaban muchas cosas. Yo iba a los congresos de la ANDI al principio, pues todos los industriales están haciendo relaciones y cosas. Y me preguntan un día el de Corona, y usted, el de sostenibilidad económica, y usted, ¿de qué empresa? ¿No? Yo, en tu organización Esperanza, sector fúnebre. Me miró raro, ¿usted qué hace aquí? ¿No? Me dejó ayer casi que hablando solo. El segundo año fue muy diferente, ya explico por qué, qué pasó, porque tuvo que ver con Árbol de la Esperanza. Eh, Hacia el año 2017, tal vez, 2017, 2018, eh, se dio la posibilidad de que Norte de Santander tuviera un fondo de agua. Los fondos de agua nacieron como una iniciativa del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, pues, digamos, de algunos gobiernos. Y estaba la intención de hacer un banco, de hacer un fondo de agua para el Gran Santander Ujú. realmente, con todo el tema de Santurbán y que la montaña nos provee agua a 2 millones de habitantes, 1 millón para este lado y 1 millón para el otro. Y pues todo este tema de limitación del páramo y la cosa. Entonces, pero por alguna razón las cosas se dieron para el lado de Cúcuta. Y Bavaria, que, pues, que tiene un interés importante porque ellos toman agua y la transforman, lo que nos venden es agua realmente. Todas las embotelladoras, Postobón, FEMSA, con Coca-Cola, todos ellos lo que hacen es agua, su materia prima, no es su materia prima porque no la toman como una materia prima, pero digamos su mayor insumo es agua. eh, pues ellos tienen la necesidad de compensar la huella hídrica, que es un concepto que todavía no está muy difundido. Siempre hablamos de huella de carbono. Y entonces estaban unos dineros de la GIZ, de la cooperación alemana y del COSUDE, que para esa formación del fondo y se iban a perder. Y finalmente se dieron las cosas a través de Andrea Yáñez, que fue la primera Ujú. directora. Y con Andrea creamos el fondo. O sea, yo tomo un poco el pelo porque no se sabe quién estaba más despistado. Si ella por invitarme a mí o yo por aceptarle. Total, lo que hicimos fue que unas empresas de Norte de Santander, junto con Bavaria, Mm. formamos el fondo. Y entonces, pues
los de aquí todos despistados, porque pues, bueno, mentira, no todos, porque está Aguas Capital, está la ACE, algunos tienen pues, obviamente el subjetivo, pero nosotros que no tenemos una huella hídrica importante, que realmente tenemos un oficio tan diferente. Y entonces Bavaria sí llegó a un proyecto gigante que se llama Mi Páramo, y, ¿no? Con unas Ok. metodologías inmensas y pues aportando dinero. Y entonces pues nosotros no tenemos el músculo financiero para eso. Y nos pusimos a pensar cómo podíamos ayudar. Y entonces veíamos como las salas de velación llenas de flores, que a los 2 o 3 días se vuelven basura, que se vuelve un problema sanitario. A nosotros nos toca pagarle a Veolia para que se lleve esas flores. Se las dan a los padres y los padres no las quieren en las iglesias porque también se les vuelve un problema. Entonces, al final dijimos, no, pues vamos a crear un bono memorial que invite a sustituir esas ofrendas florales por árboles que se siembran en estos ecosistemas. Y entonces creamos ese concepto del bono memorial en Árbol de la Esperanza, y Árbol de la Esperanza al principio era un enlace dentro de nuestra página web. Y después empezamos a ver también posibilidades de que no solo eso era para lo fúnebre, que para exaltar un cumpleaños, para un aniversario, no sé, nombran a un amigo en la de presidente de la Cámara de Comercio, y ¿qué hago? ¿Le mando flores o le puedo mandar 200 o 400 metros cuadrados de conservación? Entonces lo abrimos a otros conceptos, y entonces después Andrea se va para Bogotá, para el fondo de agua de allá, Agua Somos, que entre otras soy la única empresa del sector exequial en toda América que pertenece a dos fondos, no solo a uno y no a dos. Nosotros somos miembros de Alianza Biocuenca y Sí. de Agua Somos. En Agua Somos somos 4 empresas en la Junta, en la Asamblea. Está FEMSA, Bavaria, PAFCO y nosotros. Imagínate lo pretencioso. Sí. Entonces, los 4 decidimos todo el modelo de gobernanza de lo que es el Fondo de Agua de Bogotá. Y entonces, ya estando en Bogotá, yo le propuse a Andrea que trabajáramos en llevar Árbol de la Esperanza a todo el país, porque pues el concepto del plan exequial es de cobertura nacional. Nosotros Ok. vendemos el plan en cualquier parte del territorio, pero pues era incompleto ofrecer Árbol de la Esperanza solo en los Santanderes, donde tenemos presencia. Queríamos llevar el Árbol de la Esperanza a otras regiones. Y entonces empezamos a trabajar en una página web dedicada solo a Árbol de la Esperanza. Yo no quería que se viera fúnebre, entonces es solamente ambiental, es arboldelasperanza.com, y ahí entonces creamos además un segundo mecanismo, o sea, la tarjeta regalo y un segundo mecanismo que llama Acciones por el Clima. Y en tarjeta regalo es el concepto pues, de Que entonces, memorialización. por ejemplo, yo quiero eventualmente, no solamente en un escenario de honras fúnebres, sino en cualquier escenario, yo puedo obsequiar un territorio de conservación a través de una tarjeta o un bono. Correcto, ¿Correcto? correcto. Y entonces la segunda propuesta, que básicamente es acciones por el clima, ¿en qué consistía? ¿En qué consiste? Tarjeta regalo Ujú. entrega o una tarjetica Muy que bien. uno le reenvía, pues uno relaciona los correos electrónicos, o por WhatsApp lo puede enviar a la persona a la que se la quiere dar. Es una tarjeta digital o un video. Ok. Y entonces ahí tarjeta regalo funciona así. Y Acciones por el Clima es un espacio más para que las empresas que tienen programas de sostenibilidad o que no saben qué hacer, aporten directamente al fondo. En el primero es un producto de la organización que pasa, digamos, por nuestra cuenta. Ok. El otro va derecho a Bogotá, Agua a la somos. cuenta de Agua Somos, Listo. quien distribuye a través de la red C al fondo que le corresponde. Entonces, usted elige la zona donde quiere y ellos se encargan de dispersar. Y ahí el empresario que aporta ya no recibe una tarjeta regalo, sino que recibe un bono, un certificado digital Muy bien. que es útil para lo tributario. Es decir, yo lo Perfecto. puedo Es una llevar a la DIAN donación. porque es una donación. Perfecto. Y ahí lo hicimos con una tecnología de una empresa que se llama Certify. Certify es utilizada por varias universidades, pues los que más lo usan son las universidades. Por ejemplo, la Universidad de los Andes, la Javeriana, cuando se gradúa el estudiante, le entrega su título en cartón, ¿sí? El do- el- el título tradicional, pero le entrega ese enlace digital. Entonces, eso pues, tiene todas las, las restricciones, o digamos, como todas las cuestiones de seguridad Muy para bien. garantizar que
que ese es. Entonces uno lee el QR que tiene la página, el título, y lo lleva a ese enlace y tiene incluso blockchain si uno quiere para otro tipo de aplicaciones. Y eso fue lo que hicimos. Entonces integramos Árbol de la Esperanza a eso, firma Andrea como directora del fondo, firma la revisora fiscal Muy bien. para darle pues cumpliendo con todo lo legal, con todos los textos que deben tener para que sean utilizables, pues presentables ante la DIAN. Y así es como funciona Acciones por el Clima. Y entonces, pensando en cómo comunicábamos esto mejor, hicimos un lanzamiento el año anterior aquí en el parque nuestro. Queríamos hacer como una especie de foro para contar de la nueva página. La página también tiene georreferenciación, entonces uno entra a una parte donde ve las contribuciones y ahí se ven las áreas, qué áreas hay en el Valle. Tenemos áreas en Popayán, Valle, en Bogotá. Tenemos unas con la Fundación de Pal Norte, con Funpalcat en el Catatumbo, con Salvia, que es los profesores de la Universidad de Pamplona aquí pues hacia el páramo, hacia el páramo, hacia Pamplona. Del lado de Bucaramanga, entonces tenemos unas con Alianza Biocuenca para hacer la conservación, y hemos hecho varios acuerdos, incluso con el área metropolitana de Bucaramanga, lo que no hemos logrado aquí localmente. El área metropolitana de Bucaramanga es un proyecto muy interesante para conservar parques y unos corredores ambientales. Y hay otro con el acueducto de Bucaramanga. Y ellos ahí nos entregaron un terreno también, que es del acueducto, para operarlo con la fundación del acueducto. De este lado, no ha sido no sé por qué no ha sido tan fácil, pero bueno, tal vez a veces se requiere cierto grado de maduración. El sector industrial de Santander es mucho más maduro que el nuestro, pues afortunadamente para ellos y desafortunadamente para nosotros. Pero pues yo creo que eso facilita un poco las cosas. Pero yo creo que aquí hay mucha gente con quien hacerlo. Venimos comunicando. Entonces lo que hicimos en esa reunión de lanzamiento, hicimos un foro y lo llamamos Foro Hope. Un poco jugando con la palabra esperanza. Muy bien. Y lo llamamos como un acrónimo de hábitos orientados a proteger ecosistemas. Okay. Y entonces ese se nos volvió como una línea de trabajo. Y entonces hacemos webinars para empresas tratando de generar conciencia ambiental. Porque, por ejemplo, y esto es algo que puede ser muy interesante para que lo trajemos Totalmente conjuntamente, de acuerdo. tenemos unos acuerdos con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ¿no? Esto también tenemos que hablarlo. En serio, venimos trabajando fuertemente con unas áreas. Hay que trabajarlo. Porque claro. creo que aquí podemos hacer muchas cosas. Entonces, con el Foro Hope buscamos, en una primera instancia, a través de esos webinars, traer un experto que genere conciencia ambiental. Porque la gente cree que el agua no la merecemos, que abrimos el grifo y ahí está. Y resulta que nosotros prácticamente no pagamos por el agua, pagamos por el transporte y por la purificación que hace la empresa del acueducto. Pero nosotros a la montaña no le pagamos por retenerla. Y para hacer eso, claro que pues no estoy siendo del todo correcto con el acueducto, porque sí lo hacen. Ellos buscan formas de compensar al campesino. Entonces, ¿qué hace? Pues hay unos programas de pagos por servicios ambientales, o se les puede dar capacitación para que tengan técnicas correctas de cultivar y que no sigan ampliando el bosque y que conserven el que tienen. Y entonces para eso son esos recursos que se capturan por Árbol de la Esperanza para hacer conservación, en algunos casos restauración. Y ahí está la función del fondo, articular lo público, los dineros públicos con los privados para lograr ese objetivo. Porque al final la unión de todos hace mucho más esfuerzo, y eso es algo que tiene Árbol de la Esperanza, y es que democratiza esa relación. Porque permite que cualquier persona del común y corriente seamos parte de eso, y no solo las grandes empresas y los gobiernos. Muy bien. Permite que cualquier persona conecte. Y yo, por ejemplo, cuando hicimos el foro, hicimos como una campaña, hicimos varios, pero digamos desde lo fúnebre, yo generaba como esta pregunta en quien escuchaba. En el país se mueren más o menos 250.000 personas al año. 250.000 personas. Si por cada uno de esos servicios solamente una persona diera 200 metros cuadrados de conservación, porque usted ve que hay servicios a los que llegan 30, 40, 50 coronas. Si solo una,
De esos 250.000, estamos hablando de 5.000 hectáreas que aportaríamos los particulares, solo por ese concepto. Entonces le cambió otro. Si por cada niño que naciera, claro que le vamos a dar los regalos porque, pues no sé, Listo, pero si alguien regalara una tarjetica solamente por cada niño, 20 metros cuadrados, ¿cuánto ponemos? ¿Cuántos niños nacen? Si en el matrimonio, claro que damos regalos, pero si alguien mandara ok. un regalo memorial de 20, de 200 metros, ¿cuántos matrimonios se hacen? Entonces, este foro invita a hacer ese cambio de esos hábitos, cómo generar nuevos hábitos orientados a proteger estos ecosistemas. Claro. Y yo creo que ahí tenemos mucho por hacer. Ahora, ahí me surge, Diego, ¿qué pasó al final con el año o los 2 años después con la persona de Corona? Ah, sí, eso nos quedó en el aire eso. ¿Qué pasó? No, es que la siguiente vez que voy con Andrea y nosotros tenemos una empresa que es experta en, en gestión pública y entonces la usa Alianza Bitcoin que le hemos usado nosotros como empresa para hacer relacionamiento público, cuando queremos ir al ministerio. De hecho, ellos nos acompañaron en tratar de que una ley de hidrólisis alcalina para humanos que está en el Congreso se acaba de hundir, se hunde gracias como a esa gestión de 7 empresas que nos unimos para que ellos hicieran porque la ley era muy nociva. O sea, la mostraban como muy ambiental, pero realmente el vertimiento de las aguas salen muy cargadas por todos estos químicos y no se pueden mandar al acueducto, al alcantarillado así nomás, hay que tratarlas. Yo, por Ok. ejemplo, se las entrego a Veolia para que las procesen, no las mando al alcantarillado. Y yo sé que hay colegas que tienen en otras partes del país equipos de hidrólisis para mascotas y van derecho al alcantarillado. Y el DQO y el DBO de eso es tan alto, la demanda química de oxígeno de esos es tan alto el nivel Sí. que literalmente mata lo que hay ahí, toda la vida que está ahí. Y ahora hago un paréntesis, voy a contar lo de Corona y regreso a contar un poco de esto, porque tengo un proyecto muy interesante también que nosotros apalancamos. ¿Qué pasó con Corona? Entonces yo llego a Cartagena con Andrea y con el asesor y nos encontramos otra vez al señor de Corona. Y entonces ya entendí, apenas me vio con ella, me dijo, ya entendí. Claro, él sabía de Árbol de la Esperanza, pero no entendía lo fúnebre con eso. Cuando él me ve con Andrea, que es Agua Somos y que además todo el trabajo que viene haciendo pues porque Corona hoy día hace parte del fondo, no en la asamblea, como le digo, sino Claro. en la junta. Entonces ya él cambió. Entonces esto también nos ha permitido como llegar a los empresarios de una manera diferente porque es complicado tocar a la gente con el tema fúnebre es difícil. Yo vengo de usted, oiga, cómprame el plan, es complejo. Pero si yo usted vengo a hablarle de cómo podemos construir ese mundo mejor entre los dos, cómo yo soy parte de eso y cómo nos podemos ayudar. Y entonces usted comprende que una forma es comprando el plan exequial nuestro, porque nosotros, dentro de las mejoras que hemos hecho, es que no entregamos el arreglo floral en el servicio, sino que lo que hacemos es entregar una tarjeta equivalente a una contribución de 20 metros cuadrados. Y con eso parcialmente cubrimos la huella de carbono que se genera durante el servicio. Entonces la gente empieza a conectar también con eso. Claro. Y entonces, Claro, eso es generación de conciencia. claro. Y la otra cosa con la que venimos trabajando, ahora que estaba David aquí hace un rato, tenemos empresarios que han entrado en ese nivel también de conciencia. Entonces, nosotros en la plataforma creamos o sea, cuando uno entra a Árbol de la Esperanza a comprar tarjeta regalo, yo tengo, después del proceso, que pasar por Wompi. Paso a Wompi y pago y ya, que apenas lo pago, me lo descarga a mi cuenta y quedo listo. Pero eso es muy complicado para las empresas porque pues siempre tiene que haber una firma autorizada, preciso, necesito que se emita el Claro. bono el fin de semana cuando no está el que autoriza. Entonces, lo que hicimos fue crear como una especie de créditos. Entonces, Cerámica es uno de esos clientes importantes. El otro es Natura, de cosméticos, Avon. Y entonces, las dos empresas, cada que se les muere un familiar a uno de esos empleados, no mandan flores, mandan una tarjeta regalo. Ve, Y, buenísimo. y entonces ahí hicimos un video memorial estandarizado para la gente de Natura y siempre que se mueren, entonces ellos llegan, lo piden, la plataforma le devuelve un PIN a través de un correo electrónico a dos correos autorizados y si lo escribe, entonces la plataforma se lo manda a crédito y ellos tienen visibilidad en la aplicación que les damos para ver cuántos llevan y al final del mes les factura.
Ok, Entonces, ese es otro tema con el que las empresas se pueden vincular y es cómo, pues, genero, en vez buenísimo. de tener una cuenta en la floristería, la tienen ahí en Árbol de la Esperanza y pueden hacer eso. Bueno, no, pues Diego, muchas gracias por acompañarnos en Conexión Empresarial. Yo quisiera, pues eventualmente que cerráramos con ese mensaje a los emprendedores o a los empresarios o incluso a la ciudadanía que tú como líder y como gerente general de Organización La Esperanza quisieras compartirles. Pues, hombre, yo, ¿qué le puedo decir yo a los industriales? Pues, a veces ellos saben más que lo que yo pueda decir, pero lo que hemos hecho nosotros es trabajar con enfoque de sistemas, la metodología ACOF, y, y, y verlo como un todo, no miramos nada fraccionado. Eso me lleva también a que, como un estilo gerencial, y es que yo comparto información con todo el equipo, todos saben de todo, y entonces eso nos permite estar muy articulados y creo que eso es parte de como del éxito, porque la gente se siente Parte de, parte de todo, claro, ¿no? Del problema, de la solución y claro, entonces pues trabajar así es rico, porque cuando uno trabaja como tiene que hacer esto porque sí, eso es lo más aburrido de este mundo. de Pero acuerdo. cuando uno sabe que lo que está haciendo es porque esto es importante para este logro y todos como que sabemos para dónde vamos, es lo clave. Eso es lo que hemos hecho y pues no sé si sea un consejo, pero pues contarles cómo lo hemos hecho. Bueno, no. Bueno, Pues Diego, a ti muchas gracias de verdad por vale. acompañarnos en Conexión Empresarial. Gracias por semejantes propuestas relacionadas con Árbol de la Esperanza y con Acciones por el Clima, que me parecen propuestas supremamente interesantes desde el punto de vista de que nos competen absolutamente a todos y son formas distintas incluso de honrar la vida, que creo que con eso también me quedo desde que arrancamos este programa. A ti muchas gracias. A cada uno de tus colaboradores también, pues un agradecimiento muy importante y a nuestros empresarios y emprendedores y ciudadanía general, gracias por acompañarnos en este capítulo de Conexión Empresarial y estén muy atentos de los posteriores porque les estaremos contando quiénes están detrás y quiénes lideran las grandes empresas de esta región. Feliz día.